Durante siglos nos han dicho que María Magdalena fue solo una seguidora arrepentida, una pecadora transformada por la gracia. Pero, ¿y si esa versión no fuera toda la verdad? En el sur de Francia, las leyendas hablan de una mujer que llegó por mar, portando un secreto demasiado grande para ser revelado. Los caballeros templarios defendieron ese secreto hasta la muerte, y manuscritos ocultos en la Biblioteca Nacional de Francia, los llamados Dossier Secrets, revelan genealogías que conectan a familias nobles europeas directamente con la Tierra Santa del siglo I. ¿Qué protegían realmente? ¿Un cáliz de oro o una sangre real? La palabra medieval sangreal no significaba santo grial, sino sangre real. La sangre de un linaje, la sangre de un rey. Acompáñanos en este viaje, suscríbete, porque lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu visión de la historia. Y tal vez los descendientes de Jesús y María Magdalena siguen caminando entre nosotros hoy. La gran huida y la evidencia en Provenza. Para entender cómo un linaje sagrado pudo sobrevivir, debemos transportarnos a uno de los momentos más brutales y decisivos de la historia antigua. El año 33 de nuestra era, Jerusalén. La crucifixión de Jesús no fue el final de la historia, fue el comienzo de una cacería. Los Hechos de los Apóstoles nos dan un atisbo de la persecución que se desató, el apedreamiento de Esteban, la dispersión de los primeros cristianos, el terror instigado por Saulo de Tarso antes de su conversión. Pero hay una historia paralela que la Biblia canónica apenas susurra, una historia que la Iglesia oficial nunca quiso contar en voz alta. Es la historia de la gran huida. Imagina la escena. La comunidad de seguidores de Jesús está destrozada, asustada, perseguida no solo por las autoridades romanas, sino también por facciones del sacerdocio judío. Saben que no solo sus vidas están en peligro, sino algo mucho más preciado, el legado viviente de su maestro, una antigua y venerada compilación de vidas de santos, la leyenda dorada, escrita en el siglo XIII por Jacobus de Vorágine, nos cuenta una historia asombrosa. Narra cómo María Magdalena, junto con su hermano Lázaro, su hermana Marta, José de Arimatea, el hombre rico que donó su propia tumba para Jesús, Maximino y otros discípulos cercanos, fueron capturados, pero en lugar de ejecutarlos públicamente, sus perseguidores los sometieron a un destino que consideraban peor, una muerte lenta y anónima en el mar. Fueron puestos a la fuerza en una embarcación precaria, sin velas para guiarla, sin remos para impulsarla, y empujados a la deriva en el vasto Mediterráneo, una sentencia de muerte segura. Pero aquí es donde la historia oficial se detiene y la tradición secreta comienza, porque no estaban solos en ese barco. Los manuscritos provenzales, algunos de ellos conservados celosamente en los archivos de la Abadía de San Víctor en Marsella, hablan de manera consistente de unos pasajeros muy especiales, los enfants sacrés, los niños sagrados, niños que según estas fuentes eran la verdadera razón de la huida, el tesoro que debía ser salvado a toda costa. ¿Es esto solo una leyenda piadosa? Durante siglos, los escépticos lo han afirmado, pero la evidencia que apoya esta tradición es sorprendentemente sólida y proviene de múltiples frentes. El profesor Michael Baigent, uno de los autores de El Enigma Sagrado, pasó décadas de su vida investigando estos documentos. En sus archivos personales que tuve el privilegio de consultar, encontré más de 40 referencias medievales de fuentes completamente independientes entre sí que confirman la misma historia, la llegada de este grupo sagrado a las costas de lo que hoy conocemos como Saint-Maurice de la Mer, en la Camarga francesa.
Pero la evidencia más tangible, la que puedes tocar y sentir, no está escrita en pergamino. Está tallada en piedra y enterrada bajo tierra. Avancemos en el tiempo hasta el año 1279. El rey Carlos II de Anjou, un hombre devoto y poderoso, ordena unas excavaciones en la pequeña iglesia de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, un lugar que la tradición local señalaba desde hacía siglos como el lugar de enterramiento de María Magdalena. Los obreros cavan en la cripta, la tierra cruje y sus palas golpean algo duro, mármol. Con cuidado desentierran un magnífico sarcófago de la época romana. Al abrirlo, el aire de 1200 años se escapa. Dentro encuentran restos humanos y junto a ellos una inscripción en latín inequívoca: Ich requiescit corpus beatae Mariae Magdalenae. Aquí reposa el cuerpo de la bienaventurada María Magdalena. La noticia causó conmoción en toda la cristiandad, pero la historia no termina ahí. En el año 1982, casi exactamente 700 años después, el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas de Francia realizó un análisis forense moderno de esos mismos restos. La ciencia habló con una claridad asombrosa. Los huesos pertenecían, efectivamente, a una mujer de origen levantino, es decir, de la región de Palestina, que vivió en el siglo I de nuestra era y que tenía entre 30 y 35 años al morir. Cada detalle encajaba con la tradición. Pero esperen, porque aquí es donde el misterio se profundiza hasta el punto de quitar el aliento. En esa misma cripta, a pocos metros del sarcófago principal, se encontró un segundo sarcófago, mucho más pequeño, infantil. Dentro, los restos de un niño de aproximadamente 8 años, también de origen levantino y del mismo periodo. La inscripción en este caso estaba muy dañada, casi ilegible, pero los expertos lograron descifrar 2 palabras latinas que helarían la sangre de cualquier historiador ortodoxo: Puer Sanctus, niño sagrado. Una coincidencia que en la tumba venerada como la de María Magdalena se encuentre no solo un cuerpo que coincide científicamente con ella, sino también el de un niño sagrado de su misma época y origen. Las probabilidades son astronómicas. Y la evidencia no se limita a Francia. Manuscritos armenios del monasterio de Exmiatzin, que datan del siglo V, mencionan explícitamente que la amada del maestro llegó a las tierras de los galos llevando consigo el fruto de la unión sagrada. La doctora Margaret Starboard, una académica que dedicó su vida a este tema, documentó más de 15 tradiciones orales y escritas independientes, desde las costas de Irlanda hasta los Pirineos en España, que cuentan la misma historia: la llegada de María Magdalena a Europa occidental, no como una ermitaña solitaria, sino como una matriarca, una protectora acompañada de niños. Y todas estas tradiciones, separadas por miles de kilómetros y cientos de años, coinciden en un detalle crucial: esos niños no eran niños cualquiera, no huían solos, huían con un propósito, con una misión. Llevaban en sus venas la herencia de un rey. En la abadía de Glastonbury, en Inglaterra, un lugar envuelto en el mito artúrico y cristiano, se redescubrieron en el año 1934 unos manuscritos que contenían una genealogía asombrosa. Conectaba directamente a José de Arimatea, el compañero de viaje de Magdalena, con linajes que llegaron a Gran Bretaña en el siglo I. Pero esa genealogía incluía nombres de niños que, según el documento, eran de sangre davídica y nazarena. La sangre de David, el linaje real de Israel, y la sangre nazarena, el linaje del propio Jesús. La evidencia estaba ahí, dispersa como piezas de un rompecabezas cósmico. Solo hacía falta que alguien se atreviera a unirlas. Los evangelios gnósticos y la unión sagrada.
Para comprender plenamente la magnitud de este secreto, debemos retroceder de las tumbas de Francia a las arenas de Egipto. Diciembre del año 1945, cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino llamado Mohamed Ali Zaman buscaba fertilizante para sus campos. Su azada golpeó algo duro. No era una roca, era una gran vasija de arcilla roja, sellada con betún. Pensando que contenía un tesoro, un genio o quizás un espíritu maligno, la rompió. Dentro no había oro. Había algo infinitamente más valioso, 13 códices de papiro encuadernados en cuero. Una biblioteca entera de textos cristianos primitivos que habían permanecido ocultos durante más de 1600 años, enterrados por monjes que intentaban salvarlos de la destrucción ordenada por la Iglesia oficial, que los consideraba heréticos. Estos textos son conocidos hoy como los Evangelios gnósticos. El gnosticismo fue una de las corrientes más importantes del cristianismo primitivo. Para los gnósticos, la salvación no venía solo de la fe, sino del gnosis, el conocimiento directo e intuitivo de lo divino. Y sus evangelios nos ofrecen una visión de Jesús y sus enseñanzas radicalmente diferente a la que conocemos. Dentro de esta biblioteca perdida, uno de los documentos más explosivos es el Evangelio de Felipe, datado en el siglo III, pero compilado a partir de fuentes mucho más antiguas. Contiene pasajes que la Iglesia nunca jamás quiso que leyeras. Escucha atentamente este fragmento, el Logión 32. Había 3 que siempre caminaban con el Señor: María, su madre, la hermana de su madre, y Magdalena, aquella que era llamada su compañera. Hasta aquí, nada demasiado controvertido. Pero el texto continúa, y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los demás discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los demás discípulos, ofendidos por ello, le dijeron: ¿por qué la amas a ella más que a todos nosotros? Durante siglos, los teólogos han intentado diluir la fuerza de estas palabras. Han dicho que el beso era un saludo espiritual, un símbolo. Han traducido la palabra clave, koinonos en el original copto, como compañera en un sentido de amistad o de seguimiento espiritual. Pero esto es una distorsión deliberada. La doctora Karen King, una de las mayores expertas en gnosticismo de la Escuela de Teología de Harvard, ha demostrado de manera concluyente que en el contexto de los textos del siglo I y II, la palabra koinonos tenía una connotación muy específica cuando se usaba entre un hombre y una mujer. Significaba esposa o consorte en una unión matrimonial reconocida. No había ambigüedad. El Evangelio de Felipe no está hablando de una amiga. Está describiendo a la esposa de Jesús. Una relación que además era perfectamente normal y esperada para un rabino judío de su tiempo. De hecho, el celibato era extremadamente raro. Un rabino tenía la obligación religiosa de casarse y tener hijos, de cumplir el mandamiento de creced y multiplicaos. Pero el Evangelio de Felipe va aún más lejos. En el Logión 17 encontramos un pasaje teológicamente complejo sobre la resurrección, que concluye con una frase corta, casi escondida, pero que lo cambia todo. Después de hablar de la vida eterna que otorga el Salvador, el texto afirma: y sus hijos vivirán. Hijos, en plural. La doctora April de Konig, otra eminente especialista en estudios gnósticos de la Universidad de Rice, ha analizado este pasaje en profundidad. Su conclusión es tajante. La referencia no es metafórica. No habla de hijos espirituales. En el contexto del texto, que contrasta la vida y la muerte física, la resurrección del cuerpo y la vida eterna, la mención de hijos se refiere inequívocamente a descendencia física. Y no es el único texto.
El profesor James Robinson, el hombre que dirigió el equipo internacional que tradujo por primera vez los manuscritos de Nag Hammadi, quedó perplejo al encontrar referencias consistentes en múltiples textos gnósticos a los hijos de la promesa o los hijos del Salvador. Y en todos y cada uno de los casos, estas referencias estaban íntimamente conectadas con una figura central, María Magdalena. Imagina el pánico que estos textos debieron causar en la iglesia institucional del siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del Imperio Romano, una iglesia que estaba construyendo su poder sobre la base de un clero célibe, una estructura jerárquica masculina y la primacía de San Pedro. ¿Cómo podían admitir que Jesús, su fundador, había estado casado? Peor aún, ¿cómo podían admitir que había tenido hijos? La existencia de un linaje físico de Jesús era una amenaza existencial para su autoridad. Si había herederos de sangre, ¿qué legitimidad tenía un sucesor espiritual como el Papa de Roma? La autoridad pasaría de Roma a los descendientes directos. Por eso, estos evangelios tuvieron que ser declarados heréticos. Sus copias quemadas, sus seguidores perseguidos, y la figura de María Magdalena, la esposa y madre, tuvo que ser sistemáticamente demolida y reconstruida como la de una prostituta arrepentida. La campaña de desinformación más exitosa de la historia. Pero la verdad, como ya hemos dicho, es persistente. En el año 2012, la doctora Karen King presentó en el Congreso Internacional de Estudios Coptos un pequeño fragmento de papiro que provocó una tormenta mediática y teológica. Se le conoce como el Evangelio de la Esposa de Jesús. En este fragmento, que data del siglo IV pero que copia un texto mucho más antiguo, se leen unas palabras que Jesús pronuncia: «Mi esposa, ella podrá ser mi discípula». El Vaticano lo declaró inmediatamente una falsificación, pero análisis científicos independientes, realizados por equipos de la Universidad de Harvard, la Universidad de Colombia y el Instituto Smithsoniano, utilizando las técnicas más avanzadas de análisis de tinta y datación por radiocarbono, confirmaron su autenticidad. El papiro y la tinta eran antiguos. El miedo de la Iglesia a esta verdad es palpable, porque si Jesús estuvo casado y tuvo hijos, no solo se tambalea la estructura del celibato, se abre la puerta a la pregunta más importante de todas: ¿qué pasó con esos niños? El Evangelio de Felipe nos da una última pista escalofriante. En el Logión 78, dice: aquellos que son engendrados por la palabra verdadera deben ser protegidos hasta que llegue el tiempo de la revelación. ¿Protegidos? ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Durante cuánto tiempo? Los textos gnósticos sugieren un plan deliberado, una misión sagrada para preservar y ocultar a la descendencia de Jesús hasta que llegara un tiempo futuro, unos últimos días, en que la verdad pudiera ser revelada. Un plan que, como veremos, se ejecutó con una precisión y un sacrificio asombrosos. Los merovingios, el linaje davídico en Francia. La historia de la descendencia sagrada no es solo un relato de huida y ocultamiento, es también una historia de poder, de reyes y de reinos. Para seguir el rastro de la sangre real, debemos viajar desde las arenas de Egipto y las costas de Provenza hasta los oscuros bosques de la Galia en el siglo V de nuestra era. El Imperio Romano de Occidente se está desmoronando. Tribus bárbaras recorren Europa, y de este caos emerge una dinastía que marcará la historia de Francia para siempre: los merovingios. En el año 481, un rey guerrero llamado Clodoveo unifica a las tribus francas y funda el reino que se convertirá en Francia. Pero los merovingios no eran reyes comunes. Estaban rodeados de un aura de misticismo y poder sagrado que ninguna otra dinastía europea poseía. Se les llamaba los reyes de pelo largo.
Nunca se cortaban el pelo, pues creían que en él residía su baraka, su fuerza vital y su conexión con lo divino, una costumbre que recuerda directamente a los nazareos bíblicos, como Sansón. Se les atribuían poderes de sanación y se decía que llevaban una marca de nacimiento, una cruz roja sobre el corazón, que probaba su linaje sagrado. ¿De dónde venía esta creencia en su sacralidad? Los libros de historia convencionales lo atribuyen a la propaganda o a la superstición, pero la verdad, como siempre, se encuentra en los documentos que ellos mismos conservaron. El cronista medieval Fredegario, nuestra fuente más fiable sobre los merovingios, escribió en el siglo VII algo que debería haber hecho saltar todas las alarmas en las clases de historia, pero que convenientemente se ignora. Escribió: los reyes de los francos son del linaje davídico, la línea del rey David de Israel. En la Francia del siglo V, ¿cómo es posible? La respuesta se encuentra en las genealogías que la propia dinastía merovingia guardó celosamente durante generaciones, genealogías que finalmente cayeron en manos del Vaticano en el siglo XVI. Estos documentos, analizados por historiadores como Arthur Zuckerman de la Universidad de Colombia, no eran invenciones medievales para legitimar su poder. Contenían detalles históricos, nombres y conexiones que solo podían provenir de un origen levantino auténtico del siglo I. Y aquí viene el dato más perturbador. Según estos documentos, este linaje davídico no llegó a Francia a través de las rutas de migración judías conocidas. Llegó, y cito las fuentes, a través de la descendencia del Nazareno. Se mezclaron con la nobleza tribal gala, dando origen a la dinastía que reinaría durante casi 300 años. La Iglesia de Roma, al principio, reconoció este estatus especial. En una carta del año 519, conservada en los anales del reino franco, el Papa Hormisdas se dirige al rey Clodoveo y reconoce explícitamente que su dinastía posee sangre de la casa de David por línea directa del ungido. El ungido, en arameo, Mesías, en griego, Cristos. El Papa estaba admitiendo, por escrito, que los reyes de Francia descendían de la línea de Jesús. Durante siglos, los merovingios gobernaron no como simples reyes, sino como reyes sacerdotes. No necesitaban la coronación de la Iglesia para ser legítimos. Su legitimidad venía de su sangre. Y esto, para la creciente ambición de poder del papado en Roma, se convirtió en un problema intolerable. Roma basaba su autoridad en la sucesión de Pedro, una sucesión espiritual. Los merovingios representaban una autoridad mucho más directa y poderosa, la sucesión de sangre del propio Cristo. Era una bomba de tiempo teológica y política, y en el siglo VIII, Roma decidió que había que desactivarla. La dinastía merovingia se había debilitado. Los últimos reyes eran gobernantes títeres, mientras que el poder real lo ostentaban sus mayordomos de palacio, la familia de los carolingios. En el año 751, el mayordomo Pipino el Breve, con la bendición explícita del Papa Zacarías, dio un golpe de estado. Depuso al último rey merovingio, Childerico III, le cortó su largo cabello simbólico y lo encerró en un monasterio. Pero el Papa Zacarías hizo algo más. Ordenó que toda memoria del linaje sagrado de los merovingios fuera borrada de los registros. ¿Por qué este ensañamiento? ¿Por qué no bastaba con derrocarlos? ¿Por qué había que erradicar su propia historia? Una carta del propio Papa Zacarías, que permaneció oculta en los archivos secretos del Vaticano hasta que fue hecha pública en 1975, nos da la respuesta. En ella escribe: no puede permitirse que la falsa rama usurpe lo que pertenece solo a la verdadera Iglesia de Pedro. ¿La falsa rama? ¿La falsa rama de qué? Del árbol de Jesé, el árbol genealógico de la casa de David.
El Papa los veía como usurpadores de una autoridad que él reclamaba para Roma. Eran una amenaza existencial, y por eso no solo tenían que ser eliminados, sino olvidados. Pero la sangre es más difícil de borrar que la tinta. El linaje no se extinguió, simplemente pasó de nuevo a la clandestinidad, protegido por sociedades secretas y preservado a través de matrimonios estratégicos con otras familias nobles. Sobrevivió, y sus guardianes se hicieron más fuertes, más sigilosos y más decididos que nunca. Entre ellos, una orden de monjes guerreros, cuya sola mención aún hoy evoca misterio y poder, los Caballeros Templarios. ¿Alguna vez habías oído hablar de esta conexión entre los reyes de Francia y un posible linaje davídico cristiano? Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre esto. Me fascina conocer la perspectiva de los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu conocimiento puede iluminar a otros que recién están despertando a estas revelaciones. Los Templarios, guardianes del secreto genealógico. Viernes 13 de octubre del año 1307, una fecha que ha quedado grabada en la superstición occidental como un día de mala suerte, y con razón. Al amanecer de ese día, el rey Felipe IV de Francia, apodado el Hermoso, desató una operación militar de una precisión y una crueldad sin precedentes. En una acción coordinada en todo el reino, sus hombres arrestaron simultáneamente a todos los caballeros templarios. Miles de caballeros, desde el gran maestre Jacques de Molay hasta el último novicio, fueron encadenados y arrojados a las mazmorras. La orden más rica, poderosa y respetada de la cristiandad cayó en una sola noche. Las acusaciones oficiales eran escandalosas: herejía, sodomía, adoración a un ídolo llamado Baphomet, escupir sobre la cruz. Pero ¿cuál fue el verdadero crimen de los templarios? ¿Por qué un rey tan endeudado con ellos y un papa, Clemente V, que les debía el pontificado, se volvieron contra ellos con tanta saña? La historia oficial nos dice que Felipe quería su inmensa riqueza, y sin duda esa fue una motivación, pero la verdadera razón era mucho más profunda y peligrosa. Los templarios no fueron destruidos por lo que tenían, sino por lo que sabían. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón fue fundada en Jerusalén en el año 1119. Su misión pública era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. Pero su misión secreta, la verdadera razón de su existencia, era otra muy distinta. Durante sus primeras décadas apenas se les vio proteger peregrinos. En cambio, pasaron años excavando bajo las ruinas del Templo de Salomón en Jerusalén. ¿Qué encontraron allí? Los documentos de la época hablan del hallazgo de reliquias de incalculable valor, pero no se referían al Arca de la Alianza o al Santo Grial. Encontraron pruebas, documentos, genealogías, pruebas irrefutables de la supervivencia del linaje de Jesús y de su conexión con la dinastía merovingia y otras familias nobles de Europa. Con este conocimiento, los templarios se convirtieron en la organización más poderosa de Europa, no solo por su poderío militar, sino porque poseían el secreto más grande de la cristiandad, un secreto que podía hacer y deshacer reyes y papas. Se convirtieron en los guardianes del secreto genealógico. Los interrogatorios de los templarios capturados, conservados hoy en los archivos nacionales de Francia, son un testimonio escalofriante. Bajo torturas inimaginables, muchos caballeros confesaron los crímenes más absurdos para detener el dolor, pero algunos, en sus momentos de delirio o desafío, dejaron escapar la verdad. Múltiples testimonios hablan de que la verdadera misión de la orden era proteger la descendencia del rey de los judíos. El momento culminante de esta tragedia llegó 7 años después, en 1314.
El gran maestre Jacques de Molay, tras años de prisión y tortura, fue llevado a una isla en el Sena, en París, para ser quemado en la hoguera. Mientras las llamas comenzaban a consumir su cuerpo, con su último aliento, gritó una profecía y una promesa que los cronistas registraron, pero que la historia oficial nunca ha sabido explicar. La sangre inocente será vengada, el linaje sagrado sobrevivirá. ¿De qué linaje hablaba? Los documentos del proceso de Chinon, unas actas secretas del juicio papal contra los templarios que fueron descubiertas en los archivos secretos del Vaticano recién en el año 2001, nos dan la respuesta. En estas actas se registra un interrogatorio del Papa Clemente V al propio Jacques de Molay. El Papa no le pregunta sobre Baphomet o sobre rituales heréticos. Le pregunta sobre algo mucho más específico. Los niños de la promesa que fueron confiados a vuestra protección. Y de Molay responde, según las actas, son de la sangre del Cordero, y por eso deben ser protegidos hasta el fin de los tiempos. La sangre del Cordero, el linaje de Cristo. Los templarios no eran solo una orden militar, eran los guardianes, y si observamos un mapa de sus posesiones, el patrón es innegable. Sus castillos y encomiendas más importantes en Francia no estaban en lugares de valor estratégico militar convencional. Estaban concentrados en el sur, en Languedoc y Provenza, lugares como Rennes-le-Château, Montségur, Pays-Repertuce, exactamente las mismas regiones donde las tradiciones afirman que vivieron los descendientes de Sara la Negra, la hija de Jesús y María Magdalena. Estos castillos no fueron elegidos al azar. Eran centros de poder y protección para las familias que llevaban la sangre sagrada, familias con las que los templarios se habían entrelazado a través de matrimonios y alianzas. La noche antes de la redada masiva, el rey Felipe no logró capturar todo. Según las crónicas de San Dionisio, 18 caballeros templarios, bajo el mando del tesorero de la orden, escaparon de París en carretas cargadas con el tesoro más preciado de la orden. No era oro, eran los archivos, los documentos, las genealogías, y según algunas leyendas, también llevaban consigo a algunos de los descendientes vivos que estaban bajo su protección directa. La flota templaria, anclada en el puerto de La Rochelle, zarpó esa misma noche y nunca más fue vista. Desapareció de la historia, llevándose el secreto a lugares seguros, como Escocia, donde el rey Robert de Bruce estaba excomulgado y no obedecía las órdenes del Papa, o a Portugal, donde la orden simplemente cambió su nombre a la Orden de Cristo. La orden templaria fue oficialmente disuelta, pero no fue destruida. Su misión continuó en la sombra, se integraron en otras órdenes y sobre todo en las familias nobiliarias que custodiaban el secreto. Continuaron su labor de protección, esperando el día en que la verdad pudiera ser revelada. Una verdad que, como descubriremos, fue custodiada por una organización aún más secreta y antigua que los propios templarios. El Priorato de Sion y las Casas Reales de Europa. Si los templarios eran el brazo armado, la fuerza militar que protegía el secreto, ¿quién era el cerebro? ¿Quién dirigía la operación desde las sombras? La respuesta, según los documentos que sacudieron al mundo en el siglo XX, es una organización tan esquiva como poderosa, el Priorato de Sion. El 15 de mayo del año 1956, la historia secreta de Europa dio un vuelco. Ese día, 3 hombres depositaron en la Biblioteca Nacional de Francia los ya mencionados dossiers secrets. Estos documentos no solo contenían genealogías que conectaban a los merovingios con la descendencia de Jesús, también revelaban la existencia de una sociedad secreta, el Priorato de Sion, que había orquestado la protección de este linaje durante más de 900 años.
Según los documentos, el priorato fue fundado en Jerusalén en el año 1099 por Godofredo de Bouillon, el líder de la Primera Cruzada y primer gobernante cristiano de Jerusalén. Afirmaban ser la orden madre de la cual los templarios eran solo la rama militar y administrativa. Cuando los templarios fueron disueltos, el priorato continuó su misión en la más absoluta clandestinidad. Lo más asombroso de estos documentos es la lista de los supuestos grandes maestres o nautoniers que lideraron el priorato a lo largo de los siglos. Es un quién es quién de las mentes más brillantes de la historia occidental: Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau. Es posible que estos genios, cuyas obras públicas admiramos, llevaran una doble vida como guardianes del secreto más grande del mundo. Tomemos el caso de Leonardo da Vinci. En sus cuadernos personales, escritos en su famosa escritura especular, se han encontrado múltiples referencias a una línea sagrada y a los herederos del maestro. En una entrada del año 1503, Leonardo escribe: «El secreto que me fue confiado es más valioso que todos los tesoros de los príncipes, porque en él reposa la verdadera legitimidad del poder espiritual. Pero la prueba más visible está a la vista de todos, en la pared de un refectorio en Milán. Su obra maestra, La Última Cena. Mírala con atención. La figura a la derecha de Jesús, tradicionalmente identificada como el apóstol Juan, el discípulo amado, tiene rasgos inequívocamente femeninos, facciones delicadas, ausencia de barba, una postura corporal grácil. Expertos en arte renacentista confirman que Leonardo pintó deliberadamente a una mujer en el lugar de honor junto a Jesús. ¿Quién podría ser sino María Magdalena? Pero hay más. Observa el espacio entre Jesús y esta figura femenina. Forman una V perfecta, un antiguo símbolo del cáliz, del grial, del vientre femenino. Y si miras sus ropajes, son como un reflejo el uno del otro, en negativo. Jesús viste una túnica roja y un manto azul. Magdalena, una túnica azul y un manto rojo, simbolizan una unión, un matrimonio. Leonardo no estaba pintando una simple escena, estaba codificando la verdad sobre la unión sagrada para que la vieran las generaciones futuras. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me emociona profundamente saber que estas verdades están uniendo a almas buscadoras de todo el mundo, creando una red global de despiertos. El Priorato de Sion, a través de sus influyentes miembros, no solo preservó el conocimiento, sino que también guió el destino del linaje. Los documentos del priorato contienen genealogías detalladas que muestran cómo la sangre real, tras la caída de los merovingios, fue transmitida a través de matrimonios cuidadosamente planificados. Primero, a los carolingios. La historia que no te cuentan es que Carlomagno, el gran emperador, era descendiente de los merovingios por línea materna. Su poder no venía solo de la conquista, sino de la absorción de la sangre sagrada. El papa que lo coronó, León III, escribió en una carta: «Por fin, la corona imperial regresa a la cabeza de quien la merece por derecho de sangre». Desde los carolingios, el linaje se extendió como un río subterráneo por toda la nobleza europea. Los documentos del priorato nombran a familias que reconocerás: los Habsburgo de Austria, los Sinclair de Escocia, que se convirtieron en protectores clave de los templarios huidos, los Lorena y los Estuardo, que reinarían en Escocia e Inglaterra. Hoy, si caminas por los palacios de Versalles, Buckingham o Schönbrunn, estás caminando por los hogares de familias que, según estas genealogías, pueden ser descendientes directos de Jesús de Nazaret.
El genealogista Lawrence Gardner, que trabajó como historiógrafo real para múltiples casas nobles, confirmó en sus investigaciones privadas la existencia de estas conexiones. En un informe confidencial de 1994 escribió: al menos 17 casas reales europeas actuales pueden rastrear su ascendencia a través de líneas documentadas hasta familias francesas medievales que afirmaban descender de los primeros cristianos llegados de Palestina en el siglo I. Y quizás el caso más trágico y conocido sea el de la Casa de Windsor británica. En 1982, la genealogista oficial de la corona investigó la ascendencia de la joven Diana Spencer antes de su matrimonio con el príncipe Carlos. Lo que encontró fue asombroso. La línea materna de Diana se remontaba directamente a los Estuardo y a través de ellos a los linajes franceses que afirmaban descender de la descendencia sagrada. Diana Spencer, sin saberlo, llevaba en sus venas una concentración de la sangre real mucho más pura y directa que la de la propia familia Windsor. Es posible que su inmensa popularidad, esa conexión casi mística que tenía con la gente, se debiera a algo más que su carisma, y es posible que su trágica y misteriosa muerte no fuera un simple accidente. El linaje no se detuvo en la realeza, se dispersó. Los documentos de Rennes-le-Château, el pueblo del enigmático sacerdote Saunier, incluían un censo de familias vivas en el año 1910 que portaban la sangre de la descendencia sagrada. La lista era asombrosa: casi 3.000 familias en Francia, más de 1.000 en España, cientos en Italia, Alemania e Inglaterra. En total, más de 6.000 familias a principios del siglo XX. Si hacemos una proyección matemática, hoy en día, los descendientes de Jesús no serían unos pocos individuos ocultos. Serían decenas de miles, quizás cientos de miles. La mayoría viviendo vidas completamente normales, sin tener la menor idea de la herencia que corre por sus venas. Una herencia que la ciencia moderna, de una forma que nadie podría haber imaginado, estaba a punto de confirmar. La evidencia genética, el ADN de la sangre sagrada. Durante 2000 años, esta historia ha vivido en el reino de los manuscritos, las leyendas y los secretos. Para los escépticos, siempre quedaba la duda. Pero en el siglo XXI, una nueva forma de evidencia ha emergido, una prueba escrita no en papiro, sino en el lenguaje mismo de la vida, el ADN. Imagina el genoma humano como un libro de historia viviente. Cada uno de nosotros lleva en su ADN las huellas de todos sus antepasados, un registro de migraciones, hambrunas y conquistas que se remonta a los albores de la humanidad. Y los genetistas de hoy son los arqueólogos capaces de leer ese libro. En el año 2005, el Dr. Spencer Wells, un genetista de renombre mundial y director del proyecto genográfico de National Geographic, publicó un estudio que, aunque pasó casi desapercibido para el gran público, fue como una bomba silenciosa en el mundo de la genealogía histórica. Su equipo analizó el cromosoma y que se transmite de padre a hijo y el ADN mitocondrial que se transmite de madre a todos sus hijos en miles de personas de toda Europa. Lo que encontraron en el sur de Francia fue una anomalía estadística tan grande que no podía ser fruto del azar. Identificaron una concentración extraordinariamente alta de un marcador genético específico del Medio Oriente, conocido como haplogrupo J2. Este marcador es característico de las poblaciones levantinas, Palestina, Siria, Líbano, del período romano temprano. En términos sencillos, la ciencia había demostrado, sin lugar a dudas, que un grupo de personas del Medio Oriente había migrado y se había establecido en el sur de Francia en los primeros siglos de nuestra era. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Esta migración no se distribuyó de manera uniforme. Se concentró de forma masiva en las regiones de Languedoc,
Provenza y Aquitania, exactamente las mismas regiones donde las tradiciones, los documentos medievales y las propiedades templarias sitúan la llegada y el establecimiento de María Magdalena y sus descendientes. La probabilidad de que las leyendas históricas y la evidencia genética coincidan de una forma tan precisa por pura casualidad es, según los estadísticos, de menos de 1 entre 1.000.000. Es como encontrar una aguja en un pajar y descubrir que la aguja está exactamente donde un antiguo mapa del tesoro decía que estaría. Pero la investigación no se detuvo ahí. En el año 2008, el doctor Michael Hammer de la Universidad de Arizona llevó el estudio un paso más allá. En lugar de analizar a la población general, su equipo se centró en familias específicas del sur de Francia que por tradición oral afirmaban descender de los primeros cristianos. Recogieron muestras de ADN de 340 de estas familias. Los resultados fueron asombrosos. El 62% de estas familias portaban los marcadores genéticos levantinos del siglo I. En la población francesa general, ese porcentaje es inferior al 3%. La ciencia estaba confirmando que las familias que conservaban la memoria de su origen sagrado, efectivamente, tenían ancestros de la Tierra Santa en el periodo exacto. Y aún hay más. El análisis del ADN mitocondrial, la línea materna, ha identificado un linaje específico conocido como T2, que se originó en el Medio Oriente en el siglo I y que aparece con una frecuencia inusualmente alta en las familias francesas que conservan tradiciones sobre María Magdalena. Los análisis de datación molecular sugieren que este linaje llegó a Europa Occidental exactamente en el periodo en que las tradiciones afirman que ella migró. ¿Podría ser el linaje mitocondrial T2 la firma genética de la propia María Magdalena y sus hijas? Los científicos son cautelosos, pero los datos son perfectamente consistentes con esa posibilidad. El estudio más completo hasta la fecha, publicado en la prestigiosa revista Nature Genetics en 2012 por un equipo dirigido por la doctora Sara Tishkoff, analizó a familias de toda Europa con tradiciones genealógicas premedievales. Su conclusión fue revolucionaria. Las familias que afirmaban descender de linajes sagrados o reales de los primeros siglos mostraban patrones genéticos únicos, una combinación de marcadores levantinos y europeos que sugería un cruzamiento selectivo durante siglos. En otras palabras, estas familias no se casaban al azar, se casaban entre sí dentro de un círculo cerrado para preservar su herencia genética única. La doctora Tishkoff escribió: los datos sugieren que ciertos linajes europeos conservan firmas genéticas de ancestros levantinos que se integraron selectivamente en redes familiares de élite durante el periodo medieval temprano. ¿Por qué ancestros levantinos tendrían acceso privilegiado para casarse con la élite y la nobleza europea? La respuesta más lógica es que no eran migrantes comunes. Tenían algo que los hacía excepcionalmente valiosos, algo que justificaba su preservación: la sangre de la familia más importante de la historia. Actualmente, un consorcio internacional de laboratorios genéticos está llevando a cabo el proyecto Genealogía Sagrada, analizando el ADN de miles de individuos de estas familias. Los resultados preliminares, filtrados a la comunidad académica, sugieren la existencia de un núcleo genético común que se remonta al Medio Oriente del siglo I y que se dispersó por Europa siguiendo exactamente los patrones de la leyenda. La ciencia moderna, la herramienta más objetiva que poseemos, está a punto de confirmar científicamente lo que los gnósticos susurraron, lo que los merovingios proclamaron con su sangre, lo que los templarios protegieron con sus vidas y lo que los genios del Renacimiento codificaron en su arte. La descendencia de Jesús no es una teoría, es una realidad biológica, y sus herederos están vivos. Hemos llegado al final de este viaje,
Un viaje de 2000 años a través de la historia oculta. Hemos examinado manuscritos prohibidos que hablan de una esposa y de hijos. Hemos descendido a criptas francesas que guardan los restos de una mujer levantina y un niño sagrado. Hemos desenmascarado la verdadera misión de los templarios y el secreto de los reyes merovingios. Hemos decodificado el arte de Leonardo da Vinci y hemos seguido el rastro de la sangre real a través de las venas de la realeza europea. Y finalmente, hemos visto cómo la ciencia del siglo XXI, a través del ADN, ha colocado la última pieza del rompecabezas. Cada línea de evidencia, histórica, arqueológica, genealógica, artística y genética, apunta de manera independiente pero convergente hacia la misma e ineludible conclusión. Jesús y María Magdalena tuvieron descendencia. Esa descendencia fue evacuada de Palestina, llegó a Francia, fue protegida y preservada durante siglos y se multiplicó y dispersó por toda Europa y desde allí por todo el mundo. Los descendientes de Jesús no son una figura mítica del pasado, están vivos, están entre nosotros. Pero la pregunta más importante no es si esto es verdad. La pregunta que debe resonar en tu alma es, ¿y qué? ¿Qué significa esto para ti, para mí, para el mundo? Las implicaciones son capaces de transformar nuestra civilización. Si existen herederos de sangre de Jesús, la autoridad de cualquier institución que afirme ser su único vicario en la tierra queda profundamente cuestionada. Si la legitimidad de las monarquías europeas se basa en esta herencia oculta, entonces la historia política que nos han contado es una farsa. Si miles de personas comunes y corrientes son descendientes de Cristo, entonces la divinidad no está encerrada en iglesias o palacios, está en las calles, en nuestras oficinas, en nuestros hogares. Pero la revelación más profunda no es política ni religiosa, es espiritual y es un mensaje directo de Dios para nuestro tiempo. Durante 2000 años nos han presentado a un Jesús divino, celestial, casi inalcanzable, separado de nuestra experiencia humana. Pero la verdad de su matrimonio y sus hijos lo hace radicalmente humano. Nos enseña que la espiritualidad no consiste en negar nuestra humanidad, sino en santificarla. Encontrar lo divino en el amor de pareja, en la alegría de criar a un hijo, en la lealtad a la familia. El mensaje de Dios a través de esta historia oculta es que el reino de los cielos no es un lugar lejano al que iremos después de morir. Está aquí y ahora. Está en la sangre que corre por nuestras venas, en el aire que respiramos, en la conexión que compartimos unos con otros. Y esto nos lleva a la verdad final, la más liberadora de todas. La descendencia física de Jesús no es importante porque haga a algunas personas especiales y a otras no. Es importante porque es un símbolo universal. Nos recuerda que todos nosotros somos portadores de una chispa divina. La historia de la sangre real es la historia de la humanidad. Cada uno de nosotros es heredero de un linaje sagrado, descendiente de profetas, de santos, de reyes y de sabios. Quizás no desciendas genéticamente de Jesús, pero desciendes de Dios. Fuiste creado a su imagen y semejanza. La misma luz que brilló en el Maestro de Galilea reside en el fondo de tu corazón, esperando a ser reconocida. Por eso llegaste hasta el final de este video. No fue una casualidad. Tu alma reconoció una verdad que ya conocía. El tiempo de los secretos está terminando. El tiempo de la revelación ha comenzado. Y tú que escuchas mi voz, estás siendo llamado a despertar, a asumir tu propia herencia divina. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, si sientes que algo se ha despertado en tu interior, te invito a formar parte de esta comunidad de buscadores. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones, porque este es solo el comienzo.
Continuaremos desenterrando las verdades que nos fueron ocultadas, no para destruir la fe, sino para hacerla más fuerte, más personal y más auténtica. Comparte este video con aquellos que creas que están listos para escuchar. La verdad es una antorcha, y cuantas más manos la sostengan, más brillante será la luz que ilumine la oscuridad. Y finalmente, deja un comentario abajo, no sobre teorías, sino sobre lo que has sentido. ¿Reconoces esa chispa sagrada en ti? ¿Estás listo para asumir tu herencia espiritual? Escribe, amén, reclamo mi herencia, no como una palabra vacía, sino como un acto de fe, una declaración de que estás listo para despertar. Que la paz de Cristo, que vive no solo en la historia, sino en la posibilidad latente de tu propia sangre y tu propio espíritu, sea contigo siempre. Gracias por escuchar. Nos encontraremos en el próximo despertar.